del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hasta por 5 minutos. Gracias. Con el permiso de la presidencia, tal parece que estamos viviendo dos países. El país de la fantasía, acá a mi izquierda, y el país que vemos la realidad en cada una de las calles, en cada una de las colonias, en cada uno de los estados. Es un hecho, a los más pobres de los más pobres les ha ido mal y cada día peor en este gobierno federal. Y es que en ese sexenio los mexicanos hemos padecido el peor de los impuestos que puede permitir un gobierno, la alta inflación, lo cual le pega particularmente a los más necesitados. De acuerdo a las cifras del INEGI, a finales del 2018, a la fecha, la inflación promedio anual en nuestro país ha sido del 5.2%, la más alta en los últimos 4 sexenios. Además, del 2021 y 2022, la inflación en nuestro país llegó a estar casi cerca del 8%, un nivel que no veíamos desde hace más de 23 años. En el caso de los aumentos a los precios en los alimentos, ha aumentado un 14% anual. Esto tuvo un efecto devastador en el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Si bien es cierto que el salario mínimo se duplicó entre el 2018 a 2023, la realidad es de que ante el nulo crecimiento de este sexenio y el escaso aumento del empleo formal, entonces el incremento del salario mínimo poco o nada ha contagiado el promedio que percibe la mayoría de los trabajadores. Lo peor es de que los alimentos básicos han alcanzado una tasa superior y según datos del INEGI, desde el 2018 a agosto de este año, productos como el pollo han aumentado un 57%, la tortilla de maíz un 59%, el pan de caja un 69%, el aguacate 73%, la harina, los aceites comestibles un 91%, el limón un 94%, por solo mencionar algunas cifras y algunos ejemplos. Esos incrementos en diversos productos básicos son veneno puro para las finanzas de las familias más pobres de nuestro país, ya que son justamente las que destinan cerca de la mitad de sus gastos en la compra de alimentos. Si bien la pandemia y la guerra en Ucrania tuvieron un impacto en los precios de granos y energéticos, el gobierno de la 4T también es responsable de esta carestía. Está documentado que la inseguridad y sobre todo el cobro de derecho de piso por parte del crimen organizado ha provocado incrementos en los precios y en los productos como el limón, el aguacate o el pollo. También está comprobado que el desmantelamiento del esquema de apoyos y subsidios a los productos, por ejemplo, también el cierre de Financiera Rural y el fraude de más de 15,000 millones de pesos en Sedalmex, son acciones que este gobierno ha contribuido a la debilitación de la productividad del campo mexicano. Todo esto ha tenido como resultado una menor oferta de productos alimentarios y, por lo tanto, ha elevado los precios de los artículos de consumos básicos, fortaleciendo a las importaciones. Otro dato que comprueba esta problemática es el aumento de la pobreza extrema en México del 2018 al 2022, de acuerdo a las cifras del Coneval. El año pasado, el número de mexicanos en pobreza extrema fue de 9.1 millones de personas, por arriba de las 8.7 millones registradas en el 2018. Estamos hablando de que al menos 400,000 mexicanos más no tienen ingresos suficientes para adquirir los alimentos más elementales. Esto resume que la pobreza en México es sin duda producto precisamente de la escasez de alimentos, pero también del rotundo fracaso de la política de empleo y de los salarios de este gobierno. De acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y de empleo del INEGI, 1 de cada 3 trabajadores del país sobrevive, ellos y sus familias, con ingresos menores a los 6,200 pesos mensuales, es decir, menos de un salario mínimo al mes. Por eso la pobreza laboral va en aumento, pues según los datos del Coneval,
el segundo trimestre de este 2023, el 37.8% de la pobreza en México tienen ingresos salariales menores al costo de la canasta alimentaria, lo que va en aumento por arriba del 36.6% registrada en el primer semestre del año 2020. En otras palabras, 4 de cada 10 mexicanos no les alcanza para ganar ni siquiera para comer dignamente. Después de estos números, queda claro que el aumento al salario mínimo por decreto ha sido insuficiente para proporcionar una recuperación del poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores mexicanas y sus familias. Se requiere de mucho más. Se requiere de un esfuerzo entre todas y todos. Por ejemplo, requerimos de un gobierno que junto con el Banco de México bajen la inflación, que vuelvan a un estímulo a la productividad del campo y garanticen la seguridad a los productores, que realicen una agresiva promoción económica, que sea un facilitador en la inversión y la promoción de la formalidad y de la economía. Todo esto debe hacerse Concluya, mediante una senador. política fiscal simple y agradable y muy amigable, y que no utilicen el terrorismo fiscal como su principal herramienta para obtener más ingresos a costa de espantar las inversiones. Por lo tanto, es tiempo de cambiar la política económica de nuestro país. Estamos a tiempo para que esto no sea la gran debacle. Es cuanto, presidente. Gracias, senador. Para finalizar.